Hola, bienvenidos a esta sesión teórica de la asignatura de Sistemas Electrónicos basados en microprocesador. Hoy comenzaremos el tema 4, dedicado a la descripción de la CPU ARM7. En esta diapositiva aparece el esquema que seguiremos en la explicación. Comenzaremos con una breve introducción en la que enunciaremos las características generales de la arquitectura ARM. A continuación, describiremos el hardware que compone el ARM para pasar después a explicar el juego de instrucciones del estado ARM del ARM7. Por último, dentro del modelo del programador hablaremos, entre otras cosas, de los distintos modos de funcionamiento de la CPU y de la manera que tiene de atender interrupciones y excepciones. Empecemos, pues, con la introducción. ARM. Las siglas ARM correspondían inicialmente a Accord RISC Machines. Accord significa bellota. Y esta arquitectura fue inicialmente desarrollada por la empresa Accord Computers, que tenía su sede en Cambridge, Reino Unido. El proyecto comenzó en el año 1983 con el propósito de crear un nuevo microprocesador más eficiente, pero similar al procesador de 8 bits 6502, muy popular en Inglaterra en aquellos tiempos. El equipo terminó el primer prototipo del procesador en el año 1985. Lo llamaron ARM1. La primera versión utilizada comercialmente se bautizó como ARM2, como no podía ser de otro modo, y se lanzó en el año 1986. El ARM2 era y sigue siendo probablemente el procesador de 32 bits más útil, más simple del mundo, ya que posee solo 30.000 transistores. Constaba de un PC de 26 bits, lo que permitía direccionar 2 a la 26, 64 megadirecciones. Hoy en día se trataría de una memoria muy pequeña, pero era muy grande en aquellos tiempos. Su simplicidad se debe principalmente a que su unidad de control no está microprogramada. La unidad de control suele ocupar en torno a la cuarta parte de la cantidad total de transistores utilizados en un microprocesador. La unidad de control del ARM2 sigue la filosofía RISC y por tanto está cableada en vez de microprogramada. Y como era común en aquella época, tampoco incluía caché. A finales de los años 80, Apple Computer comenzó a trabajar con Accord en nuevas versiones del núcleo del core ARM. En Accord se dieron cuenta de que el hecho de que el diseñador del procesador fuese también el fabricante de ordenadores podría echar para atrás a posibles clientes, por lo que decidieron crear una spin-off con las mismas siglas, ARM, pero ahora ARM significaría Advanced RISC Machines. Esta spin-off sería la encargada del diseño y gestión de las nuevas generaciones de procesadores ARM que se les pudieran ocurrir, que pudieran crear. Ocurría esto en el año 1990. Este trabajo derivó en el ARM6, presentado en 1991. Apple utilizó el ARM610, que está basado en el ARM6, como procesador básico para su innovador PDA, el Apple Newton. Por su parte, Accord lo utilizó en 1994 como el procesador principal en su RISC PC. El núcleo del ARM6 mantuvo la simplicidad del ARM2, a pesar de los cambios. En efecto, el ARM2 ya hemos dicho que constaba de 30.000 transistores. Bueno, pues resulta que el ARM6 solo cuenta con 35.000, es decir, solo 5.000 más. La idea era que el usuario final combinara el núcleo de la ARM con un núcleo opcional de periféricos integrados y otros elementos, pudiendo crear un procesador completo a la medida de sus necesidades. Esa es la filosofía que sigue hoy en día la empresa, es decir, el diseño y comercialización de los cores solamente. Luego es el fabricante del procesador el que incluye periféricos, sistemas de memoria, etc.
la mayor utilización de la tecnología ARM se alcanzó con el procesador ARM7 TDMI, que es el que vamos a explicar, con millones de unidades en teléfonos móviles y sistemas de videojuegos portátiles. Actualmente, el objetivo de ARM no ha cambiado. Su objetivo es el diseño de CPUs para sistemas embebidos, también llamados en castellano, sistemas empotrados. El término empotrado se utiliza en dos contextos. Su acepción original, como el propio nombre indica, es que el sistema empotrado es un sistema electrónico diseñado para realizar una labor concreta dentro de otro sistema, sea o no electrónico. Por ejemplo, tenemos un sistema electrónico empotrado dentro de un aire acondicionado o de una lavadora, o incluso dentro de un PC, que por el contrario es un sistema electrónico de propósito general. Existen sistemas empotrados para controlar el funcionamiento del teclado o del ratón o de la pantalla. Un sistema empotrado suele contener un microcontrolador, es decir, un microprocesador barato y con poca memoria. En la segunda acepción, que es la que más se utiliza hoy en día, empotrado también se refiere a dispositivos portátiles, es decir, aquellos dispositivos que no están permanentemente conectados a la red eléctrica, es decir, que funcionan con baterías y que por tanto requieren tener un consumo de energía bajo. Entre ellos se encuentran los teléfonos móviles, tablets, etc. En un sistema empotrado portátil, pues se requieren uno o varios microprocesadores potentes y con gran cantidad de memoria y bajo consumo, como ya hemos dicho. En ambos ámbitos, la arquitectura ARM para el diseño del core de los microprocesadores y microcontroladores es óptima, debido a su relativa simplicidad que hace que presente un bajo consumo, o lo que es lo mismo, presenta un coeficiente de millones de instrucciones por segundo dividido vatio alto, lo que la hace ideal para aplicaciones portátiles. Como resultado, se ha convertido en la arquitectura dominante dentro del mercado de la electrónica móvil e integrada. En 2005, por ejemplo, alrededor del 98% de los más de 1.000 millones de teléfonos móviles vendidos utilizaban al menos un procesador ARM. Desde 2009, los procesadores ARM son aproximadamente el 90% de todos los procesadores RISC de 32 bits integrados. La arquitectura ARM es licenciable, esto ya lo hemos comentado antes. Esto significa que el negocio principal de ARM Holdings es la venta de núcleos IP, es decir, la propiedad intelectual de los ARM. Estas licencias se utilizan para crear microcontroladores y microprocesadores basados en este núcleo. Las empresas que son titulares de estas licencias ARM actualmente o en periodos anteriores son, por ejemplo, Alcatel-Lucent, Apple, Intel, Microsoft, Nintendo, Nokia, Nvidia, Sony, NXP, que antes era Philips Semiconductors, Samsung, Texas Instruments y muchas más. Como puede observarse, muchas de ellas son fabricantes de microprocesadores y utilizan cores de ARM que compiten con sus propios diseños. Otro rasgo interesante se encuentra en que los programas en ARM, en código máquina, son relativamente compactos. ARM contiene un juego de instrucciones llamada instrucciones thumb, que en vez de tener 32 bits tiene 16. Un programa escrito con instrucciones ARM de 32 bits, si se reescribe con thumb, ocuparía en principio la mitad de memoria, ya que 16 es la mitad de 32. Esto en realidad no es del todo cierto, ya que alguna instrucción ARM equivaldría a 2 o más instrucciones thumb. Pero en ARM, pues nos dicen que utilizando instrucciones thumb en vez de instrucciones ARM, un programa ocupa aproximadamente el 65% de lo que ocuparía con instrucciones ARM.
lo cual pues, no deja de ser un ahorro considerable de memoria. Desde sus inicios, la arquitectura ARM ha ido evolucionando. Los primeros ARM tienen arquitectura von Neumann, desde el ARM1 hasta el ARM7, que es el que vamos a estudiar. Son von Neumann. Vale, pero a partir del ARM8, bueno, que no fue muy comercial, no se vendió demasiado, pero el AR9 sí, del AR9, digamos, en adelante la arquitectura pasa a ser Harvard. Bien, como veis, el que vamos a estudiar, el ARM7, tiene arquitectura von Neumann. Dentro de los von Neumann es el más avanzado de todos ellos. Además de la aritmética entera, que la tiene cualquier microprocesador tiene una CPU, también disponen los ARM más avanzados de aritmética de punto flotante, es decir, que además de una CPU consta de una FPU. Bien, y luego también los más avanzados disponen de instrucciones vectoriales, llamadas VFP o también llamadas Neon, depende de la versión de ARM que tengamos. Son como las instrucciones MMX del Pentium 4. Permiten realizar operaciones sobre conjuntos de datos. Conjuntos de datos los llamamos vectores, en una única instrucción. Bueno, y por último, también tienen un tercer juego de instrucciones, que es el juego de instrucciones llamado Yacel. Este juego de instrucciones tiene como característica principal que tiene una buena traducción del Java al Yacel. Prácticamente una instrucción en Java equivale a una instrucción en Yacel, lo cual permite ejecutar programas escritos en Java directamente sobre la CPU, en vez de por una máquina virtual, como se hace en muchos otros microprocesadores. Bueno, pero ¿cuáles son las características generales de todos los ARM? Pues lo vamos a ver en la siguiente transparencia. ARM es una CPU de 32 bits. Que tenga 32 bits significa que la longitud de los registros, del archivo de registros, de la unidad de funciones y de la memoria interna, la memoria caché, es de 32 bits. Las instrucciones de la ARM también son de 32 bits. Al menos su primer juego de instrucciones ARM. Cada instrucción ocupa, por tanto, 4 bytes, es decir, 4 direcciones de memoria, ya que la memoria está siempre organizada en bytes, en vez de en palabras de tamaño 32 bits. Su arquitectura es una arquitectura de 3 operandos, es decir, que maneja instrucciones de 3 operandos. Estos 3 operandos son normalmente registros, aunque también podemos tener operandos inmediatos. De modo que la sintaxis de una instrucción típica, como la instrucción suma, tiene esta pinta de aquí. Primeramente el opcode, add, a continuación el nombre de un registro, RD, este es el registro destino donde se va a guardar el resultado, en este caso la suma. A continuación, registro fuente, que es el registro que contiene uno de los dos sumandos. Y por último, el operando 2, que puede ser, ya lo veremos más adelante, o bien otro registro, el archivo de registros, o bien un operando inmediato. Es un diseño tipo RISC. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que tiene las características de las máquinas RISC, que pasamos a recordar. El juego de instrucciones es un conjunto de instrucciones pequeño, simple y muy regular. Muy regular en el sentido de que todas las instrucciones ocupan el mismo número de bits, en este caso 32 bits. Es una arquitectura
de carga almacenamiento o carga o load store, o también llamada registro-registro. Eso significa que la unidad de funciones opera sobre los registros y guarda el resultado también en registros. No opera directamente sobre memoria, como ocurría con las primeras máquinas. Por consiguiente, como opera sobre registros, el archivo de registros es grande. Concretamente, en el caso del ARM7, contiene 16 registros de propósito general para que utilice el programador. Y luego la ejecución es con pipeline o canalización, que ya sabemos lo que es eso. Bien, aunque el diseño es RISC, hay algunas instrucciones que se saltan esta regla de ser tan regulares, ejecutarse, que no lo he dicho, en un único ciclo de reloj, etc. Es decir, que también tiene algunos toques de tipo CISC. Por ejemplo, en las instrucciones de multiplicación y de load store múltiple. Estas instrucciones son instrucciones complejas. ¿Complejas en qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que su ejecución dura varios ciclos de reloj. Normalmente tardan bastante más que cualquier otra instrucción, pues de tipo, por ejemplo, add, como esta que tenemos aquí. Por ejemplo, en el caso de la multiplicación, cuando hablamos de multiplicación, hablamos no de producto lógico, sino de multiplicación en aritmética entera, que existe una instrucción que es la multiplicación. Bueno, pues en el caso de la multiplicación, esta dura varios ciclos de reloj en ejecutarse. Además, bueno, pues la cosa es más complicada porque el número de ciclos que tarda su ejecución viene también determinada por cómo sean los operandos. Para determinados factores va a durar más, para otros va a durar menos. Lo mismo ocurre con unas instrucciones que ya veremos, que son las instrucciones de load y store múltiple. Son instrucciones de load y store que copian varias direcciones de memoria en el archivo de registros, en el caso de load, o al revés, varios registros en varias direcciones de memoria. Y todo ello en una única instrucción. Por consiguiente, como es en una única instrucción, esta instrucción tendrá una duración bastante mayor que la típica, como por ejemplo una instrucción de procesamiento de datos como es la suma, y además también, como en el caso de la multiplicación, su duración será variable. Dependerá de cuántos registros queremos copiar o cuántas direcciones de memoria queremos copiar en los registros. Bueno, y luego tiene otra serie de detalles que son muy específicos, o sea, muy típicos de esta arquitectura ARM, y que en cualquier otra CPU que vayáis a estudiar, pues no lo vais a encontrar así. No van a estar estos toques, digamos, estos detalles típicos de la arquitectura ARM. Entre ellos, ¿cuáles destacamos? Pues la primera, no posee una pila hardware. ¿Eso qué significa? Pues significa que cuando nosotros tengamos llamadas a otras funciones, o lo que es lo mismo, llamadas a subrutinas desde un programa principal, la dirección de retorno no se va a guardar automáticamente en una pila hardware, que sea, digamos, independiente a la memoria de datos. A cambio, ¿qué es lo que tiene para guardar la dirección de retorno? Pues lo que tiene es un registro de enlazamiento o link register. Estas son sus siglas LR, ¿vale? Después, cuando tengamos llamadas de interrupciones y las queramos atender, bueno, pues tampoco el registro de estado lo vamos a poder guardar en la pila, puesto que no hay pila. A cambio, pues vamos a tener un registro que se llama SPSR. S viene de save y PSR de que es un registro de estado, registro del procesador. Entonces vamos a tener un registro llamado SPSR que va a servir para guardar una copia del registro de estado, ¿vale? Para luego poder volver a restaurarlo cuando volvemos de la interrupción. Bien, otra cosa muy característica de esta arquitectura es que el PC, el contador del programa, forma parte del archivo de registros.
Concretamente en el ARM7 el PC es el registro R15. Hay 16 registros, pues el registro R15 resulta ser el PC. Bueno, ¿qué consecuencias tiene que el PC forma parte del archivo de registros? Bueno, pues una consecuencia muy interesante es que cualquier instrucción de procesamiento de datos que guarde el resultado en el registro, bueno, pues puede ser una instrucción de salto, se puede convertir en una instrucción de salto. Imaginemos que tenemos la instrucción de aquí, la que hemos puesto al principio, la del ejemplo, la de suma de estos registros, operando 2 y el registro n, y que guardamos el resultado en RD, en un registro RD. Bueno, pues yo aquí puedo poner en RD perfectamente PC, o lo que es lo mismo, R15. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que al guardar una dirección de memoria que no es la siguiente a la instrucción que se está ejecutando en RD, pues lo que estamos haciendo es cambiando el flujo normal de ejecución del programa y por consiguiente ejecutando una instrucción de salto. Esto puede ser útil en algunos casos, en muchos. Bien, otro rasgo característico es que todas las instrucciones tienen ejecución condicional. Normalmente en las CPUs cualquier instrucción se ejecuta siempre y ya está. Aquí no. Aquí una instrucción se va a ejecutar solamente si revisando los flags, o también llamados bits de estado, resulta que cumplen una determinada condición. Esto, como veremos más adelante, es muy interesante para evitar en la medida de lo posible las instrucciones de salto. Dijimos que las instrucciones de salto en una arquitectura con pipeline siempre, bueno, pues un poco deseables. ¿Por qué razón? Porque al ejecutar un salto, la pipeline hay que vaciarla y hay que volverla a cargar. Y eso implica ciclos de reloj perdidos, ¿vale? Bueno, pues con la ejecución condicional se evitan algunos saltos. Bien, y por último, otro rasgo característico de esta arquitectura es que los bits de estado o flags se pueden actualizar o no, según elijamos nosotros en la instrucción. Veremos que un opcode de ARM pues, está formado por una palabra de 3 letras, siempre son 3 letras, a las cuales se les pueden añadir sufijos, ¿vale? Uno de esos sufijos es el sufijo S. Si una instrucción como la suma tiene el sufijo S escrito, entonces al realizar la suma vamos a guardar el resultado en RD y además los flags los vamos a actualizar. ¿Con qué? Pues con el resultado, con lo que nos diga esta instrucción. ¿Vale? Si no ponemos la S, entonces la instrucción se ejecuta, pero los flags no cambian, mantienen el resultado que tuvieran pues, la última vez que los actualizamos, ¿vale? Como siempre, hay excepciones a esta regla y son las instrucciones compare y test, las instrucciones de comparación, como veremos más adelante. Bien, y por último, otra cosa interesante es que las instrucciones de rotación y desplazamiento se pueden hacer a la vez, es decir, en el mismo ciclo de reloj, y a la vez que pues, instrucciones, por ejemplo, de suma, aritméticas o lógicas. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque el operando 2, que os he dicho antes que puede ser un registro, y un operando inmediato, pues también puede ser un registro al cual pues, hemos desplazado o hemos rotado determinados bits. ¿De acuerdo? Entonces, en una misma instrucción podemos hacer una operación de desplazamiento sobre uno de los operandos junto con, pues, por ejemplo, en este caso, una suma.